Bueno, también para mí es un gran placer presentar a Elena Paulino, que es profesora del Departamento de Historia del Arte de la Universidad Complutense, donde también fue contratada Juan de la Cierva. Y ha tenido también estancias tanto en Florida como en Florencia. La investigación suya se ha centrado sobre todo en la arquitectura bajo medieval y sobre todo en los intercambios artísticos en el Mediterráneo y sobre todo entre Al-Ándalus y la Corona de Castilla entre los siglos XIV y XV. Son temas todos ellos sobre los que tiene toda una serie de interesantes y muy importantes publicaciones. Y el tema que va a desarrollar hoy aquí es el de la soledad del mudéjar, la negociación del legado arquitectónico islámico en España, que es un tema que a mí me parece que es francamente apasionante. Elena, cuando quieras, por favor. Gracias. A ver, que pueda compartir pantalla. Bueno, pues voy a compartir el escritorio. Vale. Supongo que veis el PowerPoint bien, que me escucháis bien, que me veis bien. ¿Todo en orden? Perfecto, gracias. De acuerdo, muchas gracias. Bueno, quiero comenzar agradeciendo al moderador su presentación y a los organizadores su invitación para tener esta oportunidad de debatir cuestiones que forman parte de intereses comunes de muchos de nosotros. Y también quiero unirme a los agradecimientos de Jorge Tomás esta mañana sobre la generosidad cronológica a la hora de incluir otros periodos y de esa forma poder superar también barreras cronológicas que muchas veces limitan nuestros debates, y también la generosidad con el tiempo a la hora de programar o de hacer un programa que incluya un tiempo generoso para el debate, que tampoco suele ser lo habitual y que yo creo que, que resulta de agradecer. Y sin más, voy a empezar con esta presentación sobre la soledad del mudéjar. Bueno, básicamente la relación entre la escritura de la historia del arte y la identidad nacional que estamos abordando, yo creo que de una forma muy pertinente en este congreso, tiene en el pasado andalusí uno de los elementos de más difícil encaje, como hemos empezado a ver esta tarde, como hemos empezado a ver en esta sesión. Y uno de los resultados de ese desajuste y de las tensiones creadas en torno al pasado andalusí que mayor impacto han tenido en la historiografía ha sido precisamente la creación del término mudéjar. Como es sobradamente conocido, la historia oficial del término se inició en 1859, cuando José Amador de los Ríos pronunció su discurso de entrada en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Este discurso, que en un primer momento se distribuyó en forma de folleto impreso simplemente a los asistentes, se publicó unos años más tarde, en 1872, con el título de El estilo mudéjar en arquitectura. Aunque la paternidad del término se debatió con dureza ya en su momento, porque otro investigador, Manuel de Asas, la reivindicó como suya, en realidad, más allá del término, el concepto que presentaba no era nuevo. Amador de los Ríos lo que hizo en su discurso fue dar carta de naturaleza a algo que planeaba ya en los libros sobre arquitectura española, al menos desde que Ceán lo incluyera en su obra, aún bajo la denominación de mozárabe, como ha estudiado Miriam Cera. Este término ha estado acompañado de un fuerte debate académico sobre su validez epistemológica, prácticamente desde su nacimiento, prácticamente desde 1859. Desde mediados del siglo XIX hasta hoy, diversos autores han discutido sobre la adecuación del término, sobre su estatus como estilo artístico o como otra cosa, y sobre los peligros y los problemas que supone el aplicar términos étnicos a la producción artística. Se ha criticado su indefinición y sus principales defensores a lo largo de un siglo han intentado redefinirlo encontrando soluciones diversas. Denominarlo estilo artístico, denominarlo simplemente lenguaje, gusto, tendencia, metaestilo, hasta llegar a las propuestas más recientes de definirlo como un sistema de trabajo. Ninguna de ellas en realidad ha terminado de funcionar y ninguna de ellas ha creado consenso, ni siquiera entre los propios defensores del término. Se han multiplicado las discusiones sobre sus características y sobre sus variantes, sobre el corpus de monumentos que lo forman, sobre si es un término legítimo o no,
si es útil al análisis histórico-artístico o no. Se ha analizado historiográficamente. Juan Carlos Ruiz Souza y Antonio Urquizar han destacado la carga ideológica y política del término, sobre la que ahora volveré. Y finalmente se ha creado una ruptura entre los detractores de su uso y sus defensores que se sitúan ya más allá del debate. No hay nuevos argumentos en favor del término, pero se ha mantenido un uso inercial que refleja una posición intelectualmente estancada desde hace más de 2 décadas. En esta comunicación, en realidad, no pretendo hacer un recorrido historiográfico por el término en particular, aunque sí que señalaré algunos de sus hitos principales o algunos de los hitos que a mí me interesa destacar. Y tampoco pretendo realizar otra crítica más a su uso contemporáneo, que entre otras cosas no podría ser demasiado original, teniendo en cuenta la amplísima bibliografía sobre el tema. Lo que pretendo, al hilo del tema de este congreso sobre identidad nacional e historiografía, es presentar de qué manera el discurso del Mudéjar ha ido en paralelo a las negociaciones que se establecieron sobre el pasado andalusí desde otras disciplinas, concretamente desde la historia medieval y desde el arabismo, y en qué medida la historia del término mudéjar ha bebido de esas construcciones historiográficas de otras disciplinas y, sobre todo, analizar su papel sorprendentemente marginal o quizá no tan sorprendentemente marginal en el debate. Si hay algo que destaca al analizar la trayectoria del término mudéjar, es que, pese a las reticencias que provocó desde su nacimiento, fue un término rápidamente integrado por las principales instituciones del momento y también rápidamente popularizado, de forma que desde el inicio se produjo una división importante entre su uso generalizado y su uso popular y el debate sobre su validez epistemológica, que quedó cada vez más limitado a un mundo académico restringido y cada vez estaba más alejado del uso impuesto por las cartelas de museos, por los catálogos o por las postales de gran circulación. Diversos autores han analizado las causas de su rápida aceptación desde las instituciones. Sin duda, a mediados del siglo XIX, la convergencia de intereses y agendas culturales y políticas favorecieron la reivindicación del mudéjar como un estilo nacional, como un lugar de identificación y de memoria, y sobre esto volveré en un minuto. Pero, por supuesto, esta identificación también se consideró conflictiva y encontró numerosas oposiciones también desde un inicio. Resultaba conflictiva la identificación nacional con el pasado andalusí, incluso aunque este también tuviera un papel meramente epidérmico y ornamental, como es el caso del mudéjar y como ya ha adelantado Francisco de Asís en la ponencia anterior. Y a estas cuestiones hay que sumar el rechazo regeneracionista de todo lo que tuviera que ver con la folclorización de España, así como la oposición de un determinado sector de la población a una específica agenda liberal que promovía ideas de tolerancia o de convivencia tradicional. No obstante, las posiciones de los principales actores en la Academia de Bellas Artes, a la que accedía Amador de los Ríos con su discurso, eran muy favorables. Es más, cuando Amador de los Ríos pronunció su discurso en 1859, no solo la idea, no solo el concepto, sino que el término de mudéjar era ya objeto de debate y estaba ya circulando entre los integrantes, al menos entre los integrantes de la comisión encargada de elaborar los monumentos arquitectónicos de España, en la que tanto Amador de los Ríos como su enemigo Manuel de Asas participaban. Por eso el término mudéjar también apareció de forma casi contemporánea en el tomo dedicado a Sevilla y a Cádiz de Recuerdos y Bellezas de España, a cargo de Pedro Madrazo y Parcerisa, y depositado en su mayor parte en la imprenta 3 años antes del discurso de Amador de los Ríos. Es decir, que no solo el concepto que planeaba desde época de Ceán estaba más o menos presente, sino que el propio término estaba siendo ya debatido y circulaba en el seno, por lo menos, de esta citada Comisión de Monumentos. De esta forma, aunque también hubo importantes voces opositoras a la idea de la existencia de un estilo artístico diferenciado mudéjar, fue una categoría que nació desde el propio seno de las instituciones y que había sido integrada por algunos académicos y arqueólogos antes incluso de su presentación pública.
Estos académicos y estos arqueólogos propiciaron su rápida incorporación a las clasificaciones histórico-artísticas, a las fichas arqueológicas, a los catálogos monumentales o, por ejemplo, a los temarios del Cuerpo Técnico de Museos, al menos desde 1881 había un tema dedicado al arte mudéjar. De esta forma, el término quedó fijado mucho antes de que se pudieran debatir sus incongruencias o debatir las implicaciones de su uso. Amador de los Ríos fue muy explícito en su discurso al definir el mudéjar como un, cito, estilo singular y propio y característico de la civilización española. El mismo autor justificaba la creación de la Sala Mudéjar en el Museo Arqueológico Nacional, indicando que la exhibición de este arte, cito, único y característico de nuestra España, haría que el museo no tuviera parangón. Medio siglo más tarde, Lampérez, en su monumental obra sistematizadora de la arquitectura medieval, incluía ya un capítulo exclusivamente dedicado al arte mudéjar, y cito la palabra de Lampérez, por tratarse de un arte eminentemente característico de España, puesto que en nuestro suelo se formó, se aplicó y tuvo todo su desenvolvimiento con rasgos inconfundibles, con estilo alguno. A comienzos del siglo XX, por tanto, el mudéjar era un concepto asumido y apoyado desde las instituciones que hicieron de él un epítome del arte nacional. El mudéjar era una etiqueta apta para salas de museo y su revival era adecuado para plazas de toro, estaciones de trenes, escuelas o la arquitectura efímera de las ferias internacionales, donde se presentaba como un arte particular con un componente nacional específico anclado en una historia y en un territorio. La relación entre los debates identitarios coetáneos y la creación del término mudéjar son evidentes y es precisamente esta proyección de aspiraciones, ansiedades y deseos modernos sobre el estudio del pasado lo que contribuyó a que el mudéjar se incorporara rápidamente a lo que Pierre Sorlin ha llamado el capital histórico de la nación, es decir, el conocimiento básico acerca de la cultura histórica particular que sirve para respaldar y formar nuestras ideas sobre identidades y tradiciones, sobre nuestro yo, sobre nuestra percepción del otro. Esta es una historia más o menos conocida y, como decía antes, diversos autores han abordado la carga ideológica del término, su desarrollo historiográfico y sus problemas epistemológicos fundamentales. No obstante, no ha sido tan estudiada su relación con la evolución del resto de las disciplinas que abordaron el encaje del pasado andalusí dentro de sus propias construcciones historiográficas, la historia medieval y el arabismo, que en muchos casos compartieron protagonistas con la historia del arte. La historia y el desarrollo del arabismo en España, así como sus relaciones con el medievalismo, han sido objeto de reciente interés que se ha cristalizado en diversas publicaciones, entre otros de nuestro presidente de mesa de esta tarde. Lo que me parece interesante en el estado actual de las investigaciones es introducir la historia del arte en este diálogo para poder comprender mejor las dinámicas de construcción de un relato histórico nacionalista alrededor de la creación de significados en torno al pasado andalusí. Rodríguez Mediano habla de los complicados ejercicios epistemológicos, y le he tomado prestada esta expresión. Habla de los complicados ejercicios epistemológicos de los historiadores y de los arabistas en la primera mitad del siglo XX y me parece una acertada definición del complejo panorama historiográfico que nos han trazado Eduardo Manzano, Manuela Marín, María Jesús Viguera o Alejandro García San Juan. Simplificando enormemente este panorama, podemos identificar dos paradigmas historiográficos que han tratado de negociar la presencia islámica en la península ibérica dentro del desarrollo de una identidad nacional moderna. Estos dos paradigmas se originan en el siglo XIX, pero han tenido una larguísima pervivencia hasta el punto de seguir siendo la base de muchos estudios y publicaciones actuales y de formar parte de este capital histórico de partidos políticos o de distintas comunidades. Y estos dos paradigmas, como veremos a continuación, se presentaron juntos y a veces revueltos, aunque a primera vista parezcan irreconciliables. El primero correspondería al paradigma de la Reconquista, que identifica a España con una nación católica y que establece una afiliación cristiana, visigoda y romana. En este paradigma, Al-Ándalus se presenta como una anomalía, como el resultado de una invasión de una potencia completamente extraña a la que se puso fin en 1492.
Este paradigma construye una identidad española en total oposición al andaluz, percibido como un otro completamente inasimilable. Aunque este paradigma encuentra sin duda raíces ideológicas en las crónicas medievales, que además se recogieron en la Edad Moderna, adquirió sus perfiles definitivos durante el siglo XIX, momento en el que el término reconquista fue acuñado en el campo de la historia medieval y con una fuerte carga ideológica. El segundo paradigma sería el integrador, el paradigma que podríamos denominar de la España musulmana, también desarrollado durante el siglo XIX, aunque hundiendo sus raíces en la revaloración previa de la literatura y de la ciencia andalusí. Este paradigma de la España musulmana fue desarrollado mayoritariamente por arabistas y no tanto por historiadores, que buscaban el encaje del Al-Ándalus en la historia patria y, en último término, el encaje de su disciplina en el amplio campo del medievalismo. Se ha señalado frecuentemente, y no voy a incidir mucho en ello, la tendencia culturalista y ahistórica de los inicios de la disciplina de estudios árabes en España y sus preocupaciones por indagar en el pasado andalusí. Los primeros arabistas enmarcaron sus estudios dentro de un proceso de construcción interna de una ideología nacionalista frente a sus colegas europeos que enmarcaban sus estudios dentro de ideologías y procesos de expansión colonial. Este segundo paradigma integrador propulsó la idea, como digo, de una España musulmana, un arte hispano-musulmán, una cultura hispano-musulmana en la que lo hispano claramente se anteponía a lo musulmán. La España musulmana quedaba así desvinculada de su contexto islámico, que se iba desdibujando frente a una supuesta identidad española invariable, eso sí, cubierta de un barniz islámico, y se potenciaban especialmente las raíces preislámicas y clásicas de la cultura omeya y se reivindicaba su papel de transmisor cultural del legado de la antigüedad. Y quiero hacer un pequeño inciso aquí antes de continuar. Y es que me parece muy revelador que en el campo del arabismo y de la historia medieval este paradigma esencialista integrador desapareciera casi completamente durante los años 70-80 del siglo XX, del siglo pasado, y con él desapareciera en esos campos el vocabulario de lo hispano-musulmán y que sin embargo se haya seguido usando durante muchísimo tiempo en el campo de la historia del arte como una terminología que además permitía fácilmente el encaje del mudéjar, y solo hay que ver los manuales generalistas sobre el asunto. Y sobre esta cuestión además volveré en las conclusiones. Ambos paradigmas, el excluyente de la Reconquista y el integrador de la España musulmana, fueron compartidos por liberales y conservadores en el siglo XIX y el régimen franquista se sirvió de los dos. Las diferencias partieron más de cuestiones disciplinares, por lo menos en un primer momento, los historiadores centrados en los reinos cristianos frente a los arabistas centrados en el pasado andalusí y no tanto relacionados con filiaciones políticas, aunque en su deriva más contemporánea hayan adquirido sin duda tintes políticos. Ambos paradigmas participaron del proceso de construcción nacionalista durante las últimas décadas del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, y en varias ocasiones ambos fueron utilizados contemporáneamente por los mismos autores, como es el caso, por ejemplo, de Claudio Sánchez Albornoz, en complejísimas construcciones epistemológicas que reconciliaban o que aunaban ambas posturas. Ahora bien, ¿qué sucedió con la historia del arte en general y con la fortuna del término mudéjar en particular en este contexto? Como ahora veremos, la propia conceptualización del mudéjar parecía encajar perfectamente dentro de estos debates y dentro de este marco epistemológico. No en vano, muchos de sus protagonistas en las diferentes disciplinas se encontraban unidos por estrechos lazos institucionales o de amistad. Y sin embargo, el mudéjar fue un concepto demasiado elusivo y no consiguió entablar un diálogo con otras disciplinas que a priori podrían haberle servido de apoyo. De forma que el concepto y los debates sobre el mudéjar fueron progresivamente aislándose y disociándose tanto del arabismo como de la historia medieval. Tal y como se fijó desde el inicio, la arquitectura mudéjar se definió como el resultado, y cito, del maridaje entre la arquitectura cristiana y arábiga, en concreto entre las estructuras cristianas y la ornamentación islámica. El esquema del concepto, una estructura cristiana y una ornamentación islámica, se alineaba en apariencia con el paradigma integrador de la España musulmana.
una civilización hispana en la que la aportación islámica, si bien importante y característica, no alteraba la esencia. Es significativo que 10 años antes de su discurso sobre la arquitectura mudéjar, Amador de los Ríos pronunciara otro discurso, esta vez de entrada a la Real Academia de la Historia, titulado La influencia de los árabes en las artes y la literatura española, y que participaba de esta tendencia de revalorización de los aportes culturales del Al-Ándalus. El paradigma integrador precisamente posibilitaba la idea de simbiosis entre lo andalusí y lo español, que se seguían coincidiendo como dos entidades diferenciadas, y promovía el estudio de transferencias culturales y transferencias, influencias, toda esta serie de cuestiones terminológicas también merecerían un debate aparte. No obstante, el problema que se presentaba desde la historia del arte tenía algunas complejidades añadidas, ya que desde finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, las estructuras medievales cristianas, especialmente el gótico, se consideraban foráneas, se consideraban ajenas al desarrollo del arte español. El mudéjar permitía valorar lo islámico como el aporte nacional, aunque fuera epidérmico y estuviera domesticado, cristianizado por la base de la arquitectura. De esta forma se producía un doble movimiento historiográfico que me parece muy interesante, en el que el arte foráneo que venía de Europa, el románico, el gótico, permitía redefinir el legado islámico y reivindicar la base cristiana de la nación española, y a la vez este legado islámico nacionalizaba ese arte foráneo con su aportación ornamental. Las consecuencias de este constructo tuvieron múltiples ramificaciones, incluyendo lo que se ha llamado la falacia mudéjar, que consiste en la justificación de cualquier tendencia ornamental en el arte hispano por esas raíces andalusíes y que a su vez se convierten en el elemento naturalizador de cualquier estilo que pudiera venir de fuera, de cualquier estilo importado. Pero como vemos, el mudéjar, que claramente bebía de los debates y las aproximaciones de arabistas e historiadores, no encajaba con facilidad en ninguno de los dos paradigmas, ni en el de un arte a espaldas de Al-Ándalus por completo, ni el paradigma de la Reconquista, ni en el de una esencia nacional de arquitectura meramente barnizada por lo andalusí, ya que románico y gótico no podían considerarse nacionales. Es en este punto en el que entra el concepto de mozárabe del que nos ha hablado Sandra antes, y la arquitectura mozárabe planteaba una base visigoda, cristiana, nacional y preandalusí, con algunos elementos tomados de lo islámico. El mudéjar, sin embargo, encajaba mal y suponía una vuelta de tuerca a las ya de por sí complejas conceptualizaciones del pasado andalusí dentro de la historia nacional, motivada por un problema disciplinar de la historia del arte al que ni historiadores ni arabistas debían enfrentarse. El mudéjar, pese a sus intentos de convertirse en un arte nacional, estaba condenado al fracaso porque quedaba concebido como la mezcla de dos estilos que en último término se consideraban foráneos, lo andalusí y lo europeo. No es de extrañar que Gómez Moreno, la gran figura del arte medieval, tiene que ver con cómo estas identidades también siguen teniendo un impacto hoy en día. No es de extrañar que Gómez Moreno, la gran figura del arte medieval entre el siglo XIX, a principios del siglo XX, se centrara en el problema sobre todo del mozárabe, y esta obra ya ha sido citada por las dos ponencias anteriores, con lo cual no voy a incidir mucho en ella. Pero sí que me interesa destacar que Gómez Moreno formaba parte del patronato de las Escuelas de Estudios Árabes de Madrid y Granada, fundadas en febrero de 1932, y que además, con su dilatada obra y su dilatada vida y su dilatado periodo de actividad, tuvo una presencia muy fuerte en los estudios de historia del arte medieval, y que además su obra fue realmente colosal y abarcó desde la epigrafía íbera, enlazando con la primera ponencia de esta mañana, hasta el greco. Y además en esta obra él pretendió ser coherente sobre la identidad del arte español o la identidad de España, algo que por otra parte era muy propio de su generación. Gómez Moreno, como ya hemos dicho, fue el creador y el impulsor del arte mozárabe, que permitía hablar de esta esencia cristiana mantenida, aunque arabizada.
Y si analizamos su producción, aunque evidentemente introduce el término mudéjar y, bueno, es famosísima su obra sobre el arte mudéjar de Toledo, en realidad en el conjunto de su producción, los esfuerzos que dedicó a este problema fueron bastante secundarios respecto a otros intereses. Otro elemento que condicionó esta soledad del mudéjar en el ámbito de los debates sobre el lugar de... otro elemento condicionó esta soledad del mudéjar en el ámbito de los debates sobre el lugar de Al-Ándalus en la historia nacional. Cuando en 1859 Amador de los Ríos pronunció su discurso, su objetivo no era tanto definir un estilo artístico, sino promover la idea de su diferenciación respecto al arte islámico y intentar consolidar este nuevo término para diferenciar ese arte, para denominar ese arte diferenciado del arte islámico. El hecho de que la idea estuviera ya circulando, como he dicho, en determinados ambientes, favoreció además que el texto que debía darle carta de naturaleza no definiera materialmente el estilo, ni intentara desgranar ni sus características estéticas, ni su desarrollo geográfico, ni su desarrollo cronológico. Como han señalado todos los autores que se han acercado a la problemática definición del arte mudéjar desde sus inicios, Amador de los Ríos estaba más interesado en dar una caracterización histórica y cultural más que estética y material, analizándolo como un reflejo de la mentalidad de la época y cito, un reflejo de la mentalidad de la gran era de la Reconquista. Y por tanto, situándolo en realidad en el otro paradigma, en el que hablábamos de unas coordenadas cristianas e hispanas. Y aquí surge una segunda contradicción que quizá en los desarrollos teóricos y escritos podía más o menos sostenerse de forma retórica, pero que se reflejara de forma muy clara en el aspecto material. Y es que, aunque desde un punto de vista intelectual e ideológico Amador de los Ríos estuviera centrado en alinear su concepto con el paradigma de la Reconquista, partía en realidad de un debate y de un concepto histórico-artístico anterior que situaba el mudéjar al otro lado de la frontera. Y como ya ha mencionado también Francisco de Asís antes, lo situaba como un subproducto del arte andalusí y no tanto como una derivación del arte cristiano. Esta tensión se aprecia en el propio espacio que el arte mudéjar va a empezar a ocupar en los museos, empezando por el Museo Arqueológico Nacional. Desde un inicio, la sala mudéjar se vinculó a la entonces llamada, bueno, primero llamada sala árabe y después sala de arte hispano-mahometano, y es interesante ver cómo esa terminología quedó desfasada, pero sin embargo la terminología del mudéjar se ha mantenido. Y en ese lugar, conectado con las salas de arte árabes, de arte hispano-mahometano, continuó a lo largo de su historia y sigue incluso tras la última remodelación del museo. Es decir, la sala de arte mudéjar aparece físicamente conectada a las salas de Al-Ándalus y completamente desconectadas de las salas dedicadas al arte de los reinos cristianos, donde en teoría debería pertenecer de acuerdo a la definición original. Y es que en la construcción del arte mudéjar, los constructos teóricos chocan una y otra vez con la realidad material de los monumentos que plantean una notable resistencia a estos complejos ejercicios epistemológicos que intentaron negociar su existencia en la construcción de una narrativa nacional. Para concluir, quería presentar cómo el mudéjar plantea en realidad un esencialismo múltiple, algo que puede parecer un oxímoron y que efectivamente lo es, y que yo creo que es lo que en el fondo lo ha condenado a la soledad disciplinar. Por un lado, comparte la doble visión esencialista sobre la identidad española planteada por arabistas e historiadores y trata de conjugar o de imponer sobre un material artístico heterogéneo una simbiosis de ambos paradigmas que trataban de negociar el pasado islámico en la narración histórica patria, y a esto se añade el esencialismo propio del arte islámico como categoría epistemológica. La definición del arte mudéjar, tal y como se planteó en el siglo XIX y tal y como ha sido entendida hasta hoy, partía de su identificación estética con el arte islámico, elemento que aporta o que aportaría el elemento unificador en un panorama excesivamente heterogéneo. Esta categoría de arte islámico, hoy bajo escrutinio, trata de englobar en un solo concepto homogeneizador el arte producido en una geografía y en una cronología muy extensa.
Y precisamente uno de los paradigmas fundacionales de esta categoría de arte islámico es la idea de la unidad en la variedad, que ha hecho que se centre el foco de atención en los elementos comunes, en su mayoría relacionados con el ornamento y con la epigrafía, de obras y artefactos muy diversos y de muy diversa procedencia. De esta manera, las obras de arte han quedado con frecuencia desarraigadas de sus contextos de producción y de recepción específicos, y se ha consolidado un discurso que favorece una visión monolítica y esencialista del arte islámico. Se asume la circulación y la transferencia de sus elementos formales desprovistos de significado, sin necesidad de analizar los modos de transferencia, de recepción o las transformaciones que se producen en esos momentos. Y en este proceso de crítica a este paradigma estamos en este momento. Esta conceptualización ha favorecido una visión atemporal y anacrónica de las obras que quedan simplificadas y desprovistas de significados específicos. El arte mudéjar, identificado con su componente islámico atemporal, fácilmente transferible, se presenta como una respuesta única a intereses, procesos, actitudes y problemáticas diversas. Y con ello se declara incapaz de concebir temporalidades múltiples, de incorporar memoria y pasado, de proyectarse hacia el futuro o de tener en cuenta sedimentaciones, fenómenos locales, fenómenos de larga duración. Pero por eso mismo también resultó incapaz para articularse como concepto de pleno derecho en los debates historiográficos sobre identidad, construcción nacional y al-Ándalus que se desarrollaron desde mediados del siglo XIX hasta los años 80 del siglo pasado. Y creo que es ese aislamiento también el que ayuda a explicar su uso inercial, aislado de las corrientes historiográficas más recientes y el que ha contribuido también a su progresivo aislamiento incluso dentro de la disciplina de la historia del arte. Muchas gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias a Elena Paulino por esta minuciosa y muy interesante deconstrucción del concepto de arte mudéjar. Se abre, por tanto, ahora el turno de preguntas. Mientras... No sé, perdón, no sé si he dejado de compartir pantalla. Sí, yo creo que sí. Vale. Es que me sale una cosa rara aquí, vale. Sí, a mí también. No sé si soy yo o no lo sé. A ver. Elena, creo que no. Tienes que volver a Ya, ahora. pasar donde... efectivamente. Vale. Muy bien, pues cualquier pregunta, por favor. Bueno, Fernando. Sí, dado que yo también soy uno de los organizadores y está José Riello, que es más joven, en este momento está más callado, pues empiezo yo. Bueno, de entrada enhorabuena por esa, como ha dicho Eduardo, de construcción del término moderno mudéjar, que es evidentemente donde nos movemos, digamos, nos movemos en papeles desde el siglo XIX hasta el siglo XXI, y con unos artefactos que proceden del mundo bajo medieval. Lo que me preocupa, evidentemente, es que sigamos en esa inercia, y no es una crítica, sino entre otras cosas, porque te hemos forzado a hablar de esto cuando tú pues, te dedicas fundamentalmente al mundo gótico, pero en esa inercia un poco generalizada de olvidarse de la producción y de la recepción en su propia época, y por lo tanto diríamos, yo no sé si existe o no existe alguna forma de entrar con materiales que fueran estrictamente contemporáneos y que no fueran exclusivamente esos artefactos, sino que nos dieran un poco la palabra de los productores y receptores y los clientes de esos artefactos, fueran de cualquier género. Entonces, se me ha abierto ya automáticamente. Sí. Sí, en realidad, bueno, estoy completamente de acuerdo con la crítica, si es que es una crítica sobre el uso moderno del término mudéjar y sobre el término y sobre esta inercia que llevamos arrastrando y de la que no se sale, de la que no se termina de salir. Yo creo que porque no hay
en realidad mucho más que decir, o sea, ahí estamos. Bueno, y la pregunta sobre la terminología en época medieval es una pregunta compleja porque, bueno, hay una realidad de la que partir que es la falta de documentación escrita o una documentación escrita que es más parca de lo que a nosotros nos gustaría. Evidentemente, para el siglo XV hay algunas, hay algunas pistas que nos pueden dar, hay algunos documentos que nos pueden dar pistas sobre precisamente esta forma de denominar pues, lo morisco, lo tedesco, lo moderno. Para el siglo XIV es mucho más complicado. Para el siglo XIV tenemos que remitirnos fundamentalmente a los artefactos, a los monumentos, pero yo creo que los monumentos son una fuente bastante rica de información si los dejamos hablar sin intentar imponerles unos constructos tan rígidos como los que hemos creado para intentar interpretarlos a nuestro gusto. Y que si analizamos las obras de arte en sus contextos, en sus coordenadas, en sus geografías, en sus temporalidades, podemos tener mejores ideas sobre los procesos de recepción y de producción de estos momentos en su época sin tener que recurrir a este tipo de etiquetas falaces y etiquetas simplificadoras. Bueno, evidentemente que hay que las fuentes son muy silentes, pero también en el siglo XVI y en el siglo XVII serían menos elocuentes de lo que evidentemente los historiadores quisiéramos. Pero yo creo que a lo mejor había que enfrentarse con los artefactos, digamos, con aproximaciones alternativas. Sí. Yo, por ejemplo, leí hace pocas semanas un ensayo de Salvatore Setis, en el cual pues mostraba una imagen de dos cuadrados no inscritos, sino girados 45 grados, digamos, con un lazo maravilloso, que podríamos decir, pues eso es mudéjar, pero bueno, era una imagen de la princesa Juliana Nicia del 512, que es que ni Mahoma me temo que hubiera nacido. Quiero decir que a lo mejor tenemos unas fuentes que son fundamentalmente romanas para algunos de los elementos formales que tradicionalmente tendemos a identificar, porque tampoco es una estrella de Salomón, con el mundo musulmán, con el mundo hispano-musulmán, con el mundo mudéjar, y a lo mejor podíamos pensar en otras alternativas para ver esos mismos objetos desde planteamientos distintos, ¿no? A lo mejor pues de una cultura que es la del paisaje general de la península ibérica en el mundo del 711, que es un paisaje de arte y artefactos romanos, ¿no? Pero es una piedra que tiro y escondo la mano de inmediato. Bueno, o sea, sí, estoy de acuerdo en que tenemos que ver las obras en su paisaje, en sus coordenadas, y que muchas veces estos términos van un poco en ese sentido de desenraizar la península ibérica tanto de lo europeo, tanto de lo mediterráneo. No termina de convencernos que sea europeo, no termina de convencernos que sea o que sí, África empieza en los Pirineos o no. Y entonces eso lo que ha hecho es descontextualizar las producciones artísticas absolutamente. Y que efectivamente tenemos que empezar a verlas en un mundo más amplio y más conectado. Yo quería preguntarte una cosa, Elena. Si planteamos un poco siguiendo tu idea de que el mudéjar, digamos, es una categoría que se ha, digamos, es una especie de tejido adiposo, ¿no? que se nos ha pegado. Pero el mudéjar sigue estando ahí. Entonces, de alguna manera, ¿cómo podríamos integrar lo que consideramos como mudéjar dentro de una interpretación de la historia del arte donde prescindiéramos de esa categoría? No sé si me estoy explicando demasiado bien. Es decir, en última instancia es
Mudéjar nos permite identificar cosas que no están dentro del, como decía ahora Fernando, de las corrientes que podemos más o menos pues, identificar con el gótico o lo que sea, o renacentista o lo que sea. En cambio, Mudéjar pero sin embargo está ahí, sigue estando ahí, por mucho que critiquemos el concepto. Entonces, ¿cuál sería la propuesta? ¿Cómo lo integraríamos? ¿Cómo lo haríamos, digamos, visible o incluso explicable? Es una pregunta un poco difícil, lo reconozco, pero me interesa saber qué piensas sobre ello. Bueno, hay dos cuestiones, una más general en la que seguramente los organizadores de este congreso podrían intervenir mejor que yo, que es hasta qué punto realmente necesitamos estas categorías estilísticas para hablar de lo que estamos hablando o para explicar las obras de arte. Eso es un debate en el que no pretendo entrar ahora porque creo que nos llevaría por terrenos pantanosos. Y otra cuestión es, a la hora de hablar del mudéjar, hasta qué punto en realidad el mudéjar está definiendo algo o no. Porque de forma convencional se utiliza para hablar de cosas extremadamente variadas, con unas cronologías muy diversas que van desde el siglo XII hasta el XVI, que van desde Aragón hasta Sevilla, que dejan cosas al margen porque de repente hay pues cosas como las yeserías de Olite que no vamos a considerar mudéjares porque están en Navarra, pero ¿y por qué no? Si eso estuviera en Toledo lo llamaríamos mudéjar. Entonces, la cuestión es hasta qué punto en realidad mudéjar está ahí de verdad o no está ahí de verdad. Y simplemente, bueno, yo creo que la solución es volver un poco a lo que Fernando acaba de plantear, que es intentar ver en sus contextos de producción, en sus contextos de recepción, esos elementos cómo se denominaban, esos elementos cómo se percibían. Bueno, yo soy de la opinión de que hay mucha de los monumentos tradicionalmente llamados mudéjares que en realidad entran dentro de una categoría que es arte castellano del siglo XIV. Y que esa diferenciación entre lo mudéjar y lo gótico en realidad lo que lleva es a disociar cosas que son lo mismo. Por ejemplo, uno de los palacios que yo estudié para mi tesis doctoral, el Alcázar de Medina de Pomar, una de las cosas que me pareció más interesantes de ese caso de estudio es que aparecía frecuentemente en las obras sobre arquitectura medieval y aparecía de una forma completamente esquizofrénica y se duplicaba. Entonces solía aparecer en los capítulos de arte gótico fortificado hablando del exterior y en los capítulos de arte mudéjar en los que se hablaba solo de su interior y de sus yeserías. Entonces, ¿hasta qué punto de verdad una clasificación que lo que hace es dividir un monumento único construido en 10 años nos resulta útil para definir algo o en realidad no nos resulta útil para definir algo? Quería decir, si puedo, al hilo de la intervención de Elena, aparte de felicitarte obviamente por la ponencia extraordinaria y al hilo también de lo que decía Fernando, que las fuentes literarias contemporáneas prácticamente, si nos aferramos a ellas, lo único que distinguen clarísimamente es en lo que es una iglesia de lo que es una mezquita. El resto es todo... Y a veces ni siquiera en realidad, porque... Exactamente, digo que en el mejor de los casos lo que dicen, no, esto es una iglesia o esto es una mezquita, pero no mucho más. Porque, por ejemplo, sí, podríamos ir a casos de estudio interesantísimos como la Catedral de Toledo. En el momento, porque la Catedral de Toledo funciona un siglo arquitecturalmente con la mezquita. Y cuando se reforma, ¿qué dicen? Pues hay que reformarla porque está vieja, porque está como en el tiempo de los árabes. Pero ¿cuál es la definición ahí, en realidad? ¿Estamos identificando un estilo, algo foráneo? ¿No? ¿Qué es lo que nos perturba de eso? Bueno, que hay mucho que hacer todavía. Gracias, Elena. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta más. Me parece... Bueno, pues nada, Elena, muchísimas gracias por esta magnífica intervención.